Acariciado por un fantasma era 1990, y me había mudado a una casa antigua, llena de ecos y sombras. La soledad se aferraba a cada rincón, y las noches se sentían interminables. Para sobrellevar la inquietud, decidí dormir en un camarote. La cama superior era un refugio, mientras que la inferior se convertía en un abismo de pensamientos oscuros. Una noche, el aire se sentía pesado, como si la casa misma contuviera la respiración. Desperté de repente. La oscuridad era densa y el silencio ensordecedor. Fue entonces cuando sentí una caricia suave en mi cabeza, como la brisa de una mano delicada. Pensé que era un sueño, así que lo ignoré, cerrando los ojos e intentando volver a la penumbra. Sin embargo, la caricia regresó, esta vez más insistente. Me erguí en la cama, el corazón latiéndome con fuerza. Miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía y la soledad se hacía palpable. Una sensación de frío recorrió mi espalda y volví a acostarme, temeroso de lo que podría descubrir si miraba más de cerca. La caricia se repitió una tercera vez, pero esta vez algo cambió. Al abrir los ojos, vi a una mujer bellísima, de piel blanca como la luna, con ojos amarillos que brillaban intensamente. Su rostro era sereno, pero había algo inquietante en su mirada, como si conociera secretos que no deberían ser revelados. La luz de la luna iluminaba su figura etérea, mientras las cortinas se levantaban con un viento fuerte. Aunque no había ninguna ventana abierta, el aire se volvió helado, y las sombras en la habitación parecieron cobrar vida, danzando en un macabro vals. Mi mente luchaba entre la incredulidad y el terror. Era una aparición, un espíritu que había cruzado el umbral entre los mundos. Nunca había rezado con tanta fervor. Mis labios murmuraban súplicas mientras intentaba convencerme de que todo era solo un sueño, una ilusión provocada por la tristeza. La mujer se inclinó hacia mí, sus dedos delicados acariciando mi cabello mientras sus ojos amarillos me atravesaban con una intensidad que parecía penetrar en mi alma en ese instante. El tiempo se detuvo. Todo mi ser anhelaba escapar, pero quedé paralizado, atrapado entre el deseo de entender y el terror de lo desconocido. Finalmente, cuando el primer rayo de sol atravesó la oscuridad, la figura se desvaneció, llevándose consigo la sensación de su presencia. Me levanté temblando, mirando a mi alrededor. La habitación seguía en silencio, ajena al horror que había experimentado. Sin embargo, el ambiente se sentía diferente, como si una capa de maldad se hubiera disipado con la llegada de la luz. En mi interior, una pregunta perduraba. ¿Quién era aquella mujer? ¿Era un espíritu que buscaba consuelo en mi soledad, o algo más siniestro? Nunca lo sabré. Pero desde aquella noche, el silencio de la casa se tornó en un recordatorio constante de que a veces, en la penumbra, lo que acaricia no siempre es un ser querido. Funeral siniestro era. Un domingo soleado, cuando la antigua profesora comenzó a contar su historia, su voz temblaba ligeramente mientras evocaba un recuerdo que había permanecido grabado en su mente. Cuando tenía casi 15 años, ella y un grupo de amigos decidieron explorar una cascada cercana a una pequeña granja. El aire estaba impregnado de la frescura del campo, y risas resonaban mientras bajaban por el camino. Sin embargo, su diversión se vio interrumpida cuando, de repente, una larga fila de personas apareció ante ellos. La procesión avanzaba lentamente, alejándose de la granja y dirigiéndose hacia la ciudad. Intrigados, los jóvenes se acercaron un poco más y pronto se dieron cuenta de que era un funeral. La imagen que se presentó ante ellos era inquietante. Todos los hombres que formaban parte de la procesión vestían de negro, sus rostros ocultos por la sombra de sus sombreros. Caminaban con una solemnidad que hacía que el aire se volviera pesado y un silencio incómodo se cernía sobre el grupo. Las risas de los adolescentes se apagaron, reemplazadas por un escalofrío que recorría la espalda de cada uno. La profesora recordó cómo, al pasar junto a la procesión, se sintió atrapada en un momento suspendido en el tiempo. Los hombres marchaban en perfecta sincronía, como si fueran marionetas de un titiritero invisible, sus cabezas bajas impidiendo que se pudieran ver sus rostros. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. El ambiente parecía cargado de una tristeza que no podían entender. Cuando el grupo de amigos giró para observar la procesión alejarse, se encontraron con algo más aterrador. La fila de hombres había desaparecido. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran estado allí.
Solo el eco de sus pasos resonaba en el silencio del lugar. Los adolescentes se miraron entre sí, perplejos y asustados. Decidieron continuar su camino hacia la cascada, pero la atmósfera se había vuelto opresiva. Cada ruido parecía amplificado, y las sombras en el bosque parecían cobrar vida. Al llegar al agua, la belleza del paisaje contrastaba con el horror que habían presenciado, pero incluso allí, la sensación de ser observados no los abandonó. Esa noche, la profesora no pudo dormir. Las imágenes de la procesión seguían atormentándola. Días después, se enteró de que en la pequeña granja había ocurrido un trágico suceso. Un hombre había fallecido, y la comunidad había organizado un funeral. Sin embargo, lo que la perturbó fue la certeza de que aquella fila de hombres no eran solo dolientes, sino algo más siniestro. Años más tarde, aún recuerda aquel día con claridad. La sensación de estar atrapada entre mundos, de haber sido testigos de algo que nunca deberían haber visto. La procesión de hombres vestidos de negro se había desvanecido, pero su presencia permaneció en su memoria. Un recordatorio de que hay secretos en la vida y en la muerte que nunca deben ser desvelados. El edificio embrujado trabajo en un antiguo edificio que se alza en una esquina olvidada de la ciudad. Construido en 1929, su historia es sombría. Se cuenta que el anterior propietario, en un ataque de locura, asesinó a su esposa antes de quitarse la vida. Durante al menos 20 años estuvo cerrado. Y ahora, después de 2 meses de mudarnos, la atmósfera se siente cargada de secretos y sombras. Desde el primer día, algo extraño comenzó a suceder a las 12:08 p.m. El timbre de la puerta principal suena con un eco que retumba en las paredes. Miramos las grabaciones de seguridad, pero siempre está vacío. La inquietud crece, como una sombra que se arrastra detrás de nosotros. Una noche, me quedé solo en la oficina. La oscuridad se cernía sobre el edificio, y el silencio era abrumador. Al apagar las luces y cerrar las ventanas, activé la alarma. Al girarme para salir, la luz de la cocina brillaba intensamente, la había apagado. Lo sabía. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me acercaba con cautela. En otra ocasión, llegué por la mañana, y la luz de la habitación principal se apagó de repente. El sonido del interruptor bajando resonó en el aire. Un clic que pareció burlarse de mí. La incomodidad se intensificó cuando, al mirar la pantalla de mi computadora, vi mi rostro distorsionado junto a otro. Una figura borrosa que no debería estar allí. Al darme vuelta, solo encontré la fría soledad de la oficina. Decidí buscar respuestas. Hablé con la esposa del administrador, que había vivido en el edificio durante años. Con voz temblorosa, me habló de los sucesos extraños que había presenciado. Antes era peor, dijo, pero ahora el edificio parece tranquilo. Al menos puedo subir al ascensor sin miedo. Sus palabras no me tranquilizaron, en cambio, avivaron mi curiosidad una noche. Decidí quedarme más tarde. La luz de la cocina parpadeaba, y el timbre sonó a las 12:08 p.m. de nuevo. Decidí ignorar el sonido, pero la inquietud se apoderó de mí. De repente, sentí una presencia detrás de mí, un aliento gélido que me heló la sangre. Cuando me volví, no había nada, solo la penumbra que se cernía sobre el pasillo. El terror alcanzó su clímax cuando, en la soledad de la noche, escuché un susurro, suave y acusador. No debiste volver. Miré a mi alrededor, pero el edificio permanecía en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. El miedo me envolvió, y supe que había despertado algo que debía permanecer dormido. Decidido a enfrentar lo desconocido, me armé de valor y bajé al primer piso, donde el eco de mis pasos resonaba en la soledad. Allí, el timbre sonó una vez más. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a la puerta. Con un movimiento tembloroso, la abrí y el pasillo estaba vacío, como siempre. Sin embargo, el aire se sentía denso, cargado de una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Desde aquel día, los sucesos se intensificaron. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban con un golpe sordo, y el susurro del pasado nunca me dejaba en paz. El edificio se había convertido en un laberinto de misterios, donde cada rincón escondía secretos oscuros, y cada sombra podía ser la última. La historia del antiguo propietario se entrelazaba con la mía, y la línea entre el terror y la realidad se desdibujaba. ¿Sería yo el próximo en ser atrapado por el eco de sus acciones? El edificio, con su morfología aterradora, parecía tener una mente propia, y yo, un simple inquilino, solo era un espectador de su macabra danza.